Democrática, ¿cómo estás, senador Luis? Leo, gracias por la invitación, muy bien, aquí atento a este tema. Gracias, hay que recordar que Luis estuvo la semana pasada con nosotros en un debate que tuvimos junto con el senador Roberto Gil del PAN, que eran las dos únicas iniciativas que conocíamos en ese momento. Ahora ya conocemos también la del PRI, pero en esta ocasión me da gusto también recibir al diputado del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien es vocero en este tema por parte de su partido. Ricardo, ¿cómo estás, diputado? Hola, Leo, muy bien, gracias por la invitación y con mucho gusto saludo también a Luis. Bueno, y saludos también. Gracias. Y está por llegar el senador del PRI, David Penchina, que bueno, creo que tomaron ahí los maestros el día de hoy el Senado, entonces había tenido algún tipo de problema para llegar. Pues ya está llegando aquí David Penchina. ¿Cómo estás, David? Bien, muy buenas tardes. Que les tomaron los maestros el Senado, ¿verdad? Sí, ya estamos sí, al aire. nos hicieron el favor de tomar y secuestrar el Senado y hasta estos momentos pudimos salir, pero con mucho gusto de estar aquí. Buenas tardes a mis compañeros que nos acompañan. Buenas tardes a todos. Gracias, que nos escuchan. Gracias, David. Y bueno, pues ya salió la propuesta ahora sí del PRI. Y bueno, pues hay muchas cosas que hablar, muchos temas. Déjenme empezar con el tema, yo creo, central de esta reforma energética, que es la forma legal que están proponiendo el PAN, el PRI, y en su caso el PRD no está proponiendo ninguna forma legal para permitir la inversión privada en la exploración y explotación de petróleo. Ustedes, David, están proponiendo los contratos de utilidad compartida. Es correcto, con una modificación constitucional al 27 y al 28 que propuso el lunes el señor presidente Enrique Peña Nieto. Hoy llegó al seno de la Comisión Política Permanente, ya se le dio turno a las comisiones de energía por la materia que nos ocupa, por la norma a modificar, que es la norma constitucional, irá a la Comisión de Puntos Constitucionales, y por práctica parlamentaria siempre la acompañamos de una comisión de estudios legislativos. En este caso recayó sobre la primera comisión de estudios legislativos que preside el senador Raúl Gracia, que es el mismo turno que se le dio a la iniciativa que presentara hace algunas semanas el Partido Acción Nacional, y que, lo digo respetuosamente, estamos muy atentos a que el PRD haga lo propio para poder completar, digamos, lo que las tres grandes fuerzas que componen el Congreso podamos abrir el espacio para empezar a debatir, construir los acuerdos. Ninguna fuerza política por sí sola puede sacar reformas, mucho menos de carácter constitucional, y en esa vía pues estamos conscientes de que se colocan los balones sobre la mesa, se ubican en una geografía de una línea al centro, a la derecha o a la izquierda, y con eso trabajaremos por abrir la puerta, por tener un debate donde se escuchen a todos. No tenemos ningún interés por hacerlo rápido o hacerlo mal, y que en un debate inacabado de 15 años pues podamos construir los acuerdos que el país necesita. Permíteme, David, senador, hacer una breve pausa. Regresamos a este debate sobre la reforma energética. Regresamos en un momento más. Nadie es dueño de la verdad. Debate del día de hoy con los senadores David Penchina del PRI, Luis Sánchez del PRD y el diputado Ricardo Anaya del PAN. Ya dijimos ya dijo aquí David Penchina que ellos van por los contratos de utilidad compartida. Luis, ustedes simple y sencillamente no quieren abrir, ¿no?, a la inversión privada a exploración y explotación de hidrocarburos. Quieren seguir con el sistema de contratos de servicios, ¿no? Sí, en todo caso serían los contratos de servicios que ya están operando y que, aunque algunos los consideramos aún contrarios a la Constitución, bueno, pues ya la Suprema Corte determinó ahí que no lo son. Pero definitivamente no vamos por modificar ni el 27 ni el 28 constitucional. Nos parece que un contrato de utilidad compartida lo que hace es justamente compartir parte del petróleo, ¿no? Sí. La ganancia del petróleo. Entonces, pues eso lo consideramos como privatizar parte del petróleo, y por supuesto que no vamos con ello. Ahora, y en el caso del PAN, Ricardo Anaya, diputado, ustedes son los que proponen abrir más, incluso dar concesiones, no solamente contratos, sino también concesiones. Abiertos a ambos esquemas jurídicos, el de concesiones y el de contratos. Por cierto, el gobierno federal en la iniciativa que presenta cita los casos de Colombia, de Brasil, de Noruega, y omiten decir que en Brasil, Colombia y Noruega, si bien se firman contratos, también se otorgan concesiones.
está funcionando bien. Sí lamentamos que el gobierno no esté dispuesto a dar ese paso que es necesario para que este país avance, para que haya energéticos más baratos, para que haya empleo. Mira, yo creo que es correcto lo que dice Ricardo. Yo acabo de recorrer junto con la Comisión de Energía del Senado y otros miembros incluso que no son de la comisión y que se vieron interesados del PRD, del PAN y del PRI. Economías que ha citado Ricardo, Noruega, estuvimos, Inglaterra, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Azerbaiyán. Y en la mayoría de los países, lo que dice Ricardo, pues en honor a la verdad es cierto, tienen los dos modelos. Yo entiendo incluso las críticas que han surgido del PAN. Con todo respeto, las del PRD me parece que son las mismas, ¿no? Las del PAN... ¿Cómo las mismas de qué? Las mismas de hace 15 años en este debate. El PRD, no las mismas del PAN. No, las mismas del PRD, okay. La no apertura del sector, lo respeto, sí. Para mí ahí no hay noticia. Me parece que las críticas del PAN no están ubicando algo que en la geometría parlamentaria es muy importante saber y que creo que todos aquí no somos nuevos en este changarro. Un jefe de Estado no puede salir a polarizar al país. Dos, qué bueno que la iniciativa de Peña Nieto se colocó en el centro de la línea de los dos extremos, porque nadie en el Parlamento solito puede sacar reformas. Eso fue un mandato ciudadano desde 1997 donde nadie ha podido construir una mayoría por sí solo. Y al estar ahí, el debate se va a enriquecer para contrastar los dos modelos. En las economías donde se han abierto los dos contratos, hay dos verdades absolutas, le guste a quien le guste. Las empresas públicas, que es la premisa que pone el presidente Peña sobre la mesa de que al 100% Pemex y al 100% CFE seguirán siendo de los mexicanos, como dijera Madero, el presidente del PAN, no se va a vender ni un solo tornillo. A la apertura de compartir y entrar en competencia con el capital privado, los únicos que han salido ganando más que ningún otro son las empresas públicas. Porque se han vuelto más competitivas. Se vuelven más eficientes, más competitivas, combaten mejor la corrupción. Y al generar competencia en la renta petrolera, el Estado es el que gana. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Se invierte más en el sector que lo que se está invirtiendo. En la propuesta del PRI, del gobierno, no va a ser Pemex el que va a dar los contratos. Esto es un punto importante. No. Va a ser el gobierno federal. A través de la Secretaría de Energía. A través de la Secretaría de... Y de los órganos regulatorios. Y todo ese andamiaje, que bueno, y perdóname que te interrumpa, será materia de la reforma a la legislación secundaria a partir del acuerdo que construyamos en materia constitucional. Luis Sánchez, del PRD. Bueno, mira, y con esto último, senador Penchina, nosotros ya conocemos con toda precisión qué quiere el PAN, porque lo que nos da a conocer es una modificación a la Constitución, a su pretensión, pero también nos dice cómo quiere que vayan las leyes secundarias, ¿sí? Sí. Yo lo tengo perfectamente claro. En el caso de la propuesta del gobierno federal y del PRI, no sé absolutamente nada. Solamente sé lo que se modifica en la Constitución y del resto no hay nada. Y eso, la verdad, a mí me parece que es hasta peligroso, porque pueden meter cualquier cosa, simple y sencillamente cualquier cosa. Quedaron los detalles para la legislación secundaria, Ricardo Anaya. Como debe Yo ser. coincido con lo que ha dicho David Penchina, pero sí tenemos una diferencia profunda, no menor, con la iniciativa que presentó el gobierno federal. Nos parece, y lo digo con toda responsabilidad, una iniciativa verdaderamente obscura. Y explico por qué. Hay 4 grandes preguntas que tenemos que responder con honestidad de cara a la nación y que el PRD y el PAN hemos respondido de forma distinta, pero hemos respondido con transparencia. 1. ¿Inversión privada sí o no? El PRI dice sí a la inversión privada. 2. ¿Con qué forma legal? ¿Concesiones, contratos o ambas? El PRI dice concesiones no, contratos sí. Hasta ahí vamos bien. 3. ¿Qué tipo de contrato? Y el PRI no responde. Sí. Porque el problema es que ahorita que pida la palabra David Penchina, nos va a hablar de una serie de contratos. Pero aquí lo que vale es el texto constitucional. Y yo lo que le pido es que me responda la pregunta citando textualmente el texto que proponen para la Constitución. Miren, quienes somos abogados sabemos que lo primero que se nos enseña cuando llevamos la materia de contratos es que el nombre del contrato es intrascendente. Lo que le da la naturaleza jurídica al contrato es lo que se establece
venta, pero lo que estoy describiendo en las cláusulas es arrendamiento, el contrato es de arrendamiento. La reforma que propone, pero solo concluyo diciendo esto, que conteste diciéndonos lo que va a decir el texto constitucional, porque como el texto constitucional simplemente dice contratos, todo lo que ahora nos explique David Penchina no es sino la palabra y la visión de David Penchina o de los funcionarios en turno, pero no lo que va a quedar plasmado en la Constitución. A ver, David, la Suprema Ley de los Contratos a las que se refiere Ricardo es la voluntad de las partes en el derecho privado. Estamos hablando de derecho público. Estamos hablando de norma constitucional. Habría que leer la exposición de motivos. El presidente fue tan honesto que en su discurso, sin que esté en el texto constitucional que propone modificar, y ahorita explico por qué, pues habría que leer la exposición de motivos. Y lo hemos dicho abiertamente, contratos de utilidad compartida. Ese es el modelo. Ahora, ¿cómo va a quedar el texto constitucional? Pues nosotros recurrimos al mismo texto constitucional que en su oportunidad, un año después de expropiada la industria petrolera en 1938, el presidente Cárdenas propuso y en el 40 se aprobó en el texto constitucional, luego se modificó en el 60, luego ya sacaron una carta de 1968, creo que del general 30 además, que por cierto que ya no era presidente. No, cuando fue presidente fue cuando hizo la modificación a la Constitución. Ricardo tiene razón en su inquietud. Yo creo que en la Constitución ese tipo de cuestiones no van. Se establece que habrá contratos y que la legislación secundaria fijará las bases y los términos que se den. ¿Ya tienen ustedes esa legislación secundaria? Nosotros la tenemos, más que estudiada. Pero tenemos textos. Hay dos teorías en el Parlamento. Sí. Dice Luis, es que nos preocupa que no presentan la secundaria. A ver, no presentamos la secundaria porque hay que ver qué acuerdos se construyen para poder modificar la norma superior y en base a esa defines los últimos detalles de tu construcción secundaria. Porque pues es un despropósito. ¿Cuándo en este país se han aprobado leyes secundarias antes de la Constitución? Pues no hay lugar, ¿no? Ahora, yo digo que esos temores que son válidos y en el debate y en las oposiciones son naturales. Ya son muchos años en este debate y en la experiencia parlamentaria que podemos tomar la propia o la de muchos. Va a haber el espacio de debatirlo. Yo quiero ver en el Senado quienes puedan sostener que no hay que abrir el sector y que así vamos bien. Y tenemos que escucharlos y aprender de ellos. Pero también tenemos que aprovechar hasta industrias que en otros países han sido exitosos. A ver, Noruega, que por cierto... ¿Están dispuestos a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha? Estamos todos los dispuestos necesarios para construir acuerdos de la reforma necesaria que necesita este país. ¿Ustedes están no podemos solos, Leo? Ricardo, Anaya. Celebro la actitud de David. Lo veo con ganas de construir, es el presidente de la comisión. Sí, claro. Quiero reaccionar a lo que ha dicho, porque creo que el público debe entender que no es un tema menor o una necedad jurídica. Lo que dice el texto constitucional que está proponiendo el presidente Peña Nieto es que el Estado pueda celebrar contratos con los particulares en los términos que establezcan las leyes. Lo leí textualmente. ¿Qué tipo de contratos lo establecerán las leyes secundarias? Para que el auditorio tenga una idea del tamaño de la incógnita. En la exposición de motivos sí dice contratos de utilidad compartida. Pero no es... perdón, que aplica. Sí, Ricardo, pero... Si nos vamos incluso a jurisprudencia de la Corte, la exposición de motivos es parte del texto legal. A ver, te puede gustar más fijarlo en la Constitución, es algo debatible. Y creo que lo que no puedo aceptar es que lo estemos escondiendo. Y lo digo porque francamente... textualmente. Coincido porque creo que francamente el PRI coincide. Lo que no quiere hoy es abrir un frente con las izquierdas. Pero ¿por qué no es menor el asunto? Porque un contrato... A ver, permíteme, Ricardo, pero es que nos cae la pausa, se nos fue rapidísimo este primer segmento. Regresamos contigo, luego con Luis, luego con David. Estamos teniendo aquí un debate muy interesante sobre el tema de la reforma energética. Regresamos en un momento más. Debate con los senadores David Penchina del PRI, Luis Sánchez del PRD y el diputado Ricardo Anaya. Ricardo, estabas tú hablando, te tuve que interrumpir porque nos caía la pausa comercial. Recuperé el texto constitucional demostrando que el texto de la Constitución no establece el tipo de contrato. ¿Por qué esto es relevante? Porque, por ejemplo, un contrato de producción compartida implica que yo a la empresa
le puedo pagar con petróleo, como Estado mexicano, y puede la empresa o venderlo o inclusive almacenarlo y especular con el producto para un mejor momento de mercado. A eso el PRI en el discurso del presidente dice no. A nosotros no nos basta con el discurso del presidente porque no estamos reformando la Constitución para el sexenio del presidente. Es un artículo que puede no volver a reformarse en décadas. Contratos de utilidad compartida, en esos casos, el particular extrae el petróleo, se lo entrega al Estado y el Estado le paga por barril. ¿Qué es lo que están proponiendo? Nosotros queremos certeza de lo que se está planteando. ¿Pero qué te gustaría que pusieran en la Constitución contratos de utilidad compartida? La iniciativa del PAN, además de entrar a los detalles en el 25, 27 y 28, propone una serie de artículos transitorios que fijan el marco para que la legislación secundaria responda a la reforma constitucional. Nosotros, si eso es lo que necesitas, nos parece cerrado. Bueno, sí, ya, aquí cerramos, aquí se cierra. En el artículo sexto. Si ese es el debate, si ese es el debate constante. Solo que no solamente hay dos fuerzas en eso. Si ese es el debate, pues seguramente la construcción de los acuerdos en un transitorio, si eso es lo que tranquiliza. El debate, para fijarlo con menor, ¿me entiendes? Para fijarlo con claridad, el debate es: tengamos posturas claras y sobre las posturas vayamos no a lo que sea posible, sino a lo que el país verdaderamente necesita. Esa es la postura del país. Bueno, nuestro auditorio entonces Luis Sánchez, del PRD. se está percatando, nuestro auditorio, que cuando digo que el PRI con su iniciativa de reforma constitucional no nos dice por dónde va, y que puede ir después en las leyes secundarias y en la conformación de los contratos a cualquier cosa. Pero antes, a ver, usar el nombre de Lázaro Cárdenas, la verdad es que es hasta manchar su memoria, porque usarlo tan vilmente como se está usando, verdaderamente es intolerable. El general Lázaro Cárdenas, por supuesto que jamás estableció compartir la renta petrolera con las empresas, pues si se las quitó justamente, si eso fue lo que hizo cuando la expropiación, y ahora resulta que lo usan para decir, él estaba de acuerdo en compartir la renta petrolera. Es verdaderamente un despropósito, ya es un abuso verdaderamente de lo que se está haciendo. Pues lo están diciendo, ustedes lo están diciendo, y lo están diciendo los anuncios, y lo están diciendo por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, es eso. Luego, por supuesto que el permitir una reforma constitucional como la que están planteando, y como la que apoya el PAN, pues simple y sencillamente termina con la posibilidad de desarrollo del país. Tendríamos, sí, así definitivamente, tendríamos unos cuantos años de un boom, ¿verdad?, de una burbuja financiera, incluso tendríamos unos cuantos años de dinero, y después, vamos, y estoy hablando de unos 5 años de dinero, y después, pues ya no habrán más de eso, ¿no? Esto es contrario a los intereses de la nación. Esto es traicionar no solamente a los que votaron en el año pasado por el PRI, que votaron por ellos, pero es traicionar sobre todo a la sociedad. Bueno, es el PRI, es verdad que hay... a mí me gustaría porque ambos quieren abrir, digo, por eso digo medias verdades son mentiras completas, y lo que se ha dicho es una mentira completa. Precisamente los contratos de utilidad compartida, lo que no comparten es la renta petrolera, y o hay que leer o hay que estudiar. Bueno, pues segundo, la utilidad. Segundo, nadie está hablando de la renta petrolera. Los que están desinformando justamente es la izquierda, que habla de la renta petrolera, que no es un concepto de los contratos de utilidad compartida. Y yo no quiero pelearme. Va a haber el espacio para demostrar quién dice la verdad. ¿Quieren confundir? A lo mejor quieren confundir porque quieren... ¿El espacio va a ser el Congreso? El espacio es el Congreso. Bueno, pero abierto. Pero tiene que haber... Abierto a consultas, a foros, a recibir a los expertos, a los extremos. Bueno, tienen que venir a los programas. Y a los programas que con mucho gusto asistimos. No me cierres en la tiendita. No, estamos en un debate en todos los medios. Claro, claro. Ahora, segundo, yo no sabía que la historia de México es patrimonio de algo. Yo invito, y lo puedo demostrar, a poner el texto, incluso si quieren sacamos un facsimilar de aquellos años, y a poner el texto del presidente Peña frente al texto del artículo 27 del presidente Lázaro Cárdenas, y es, palabra por palabra, es el mismo. Entonces, yo no sabía
que alguien tiene la exclusiva de platicar con Cárdenas, a lo mejor se comunican por cuija al más allá, alguien lo decía anoche, e interpreta al general Cárdenas. El señor presidente Lázaro Cárdenas fue presidente de todos los mexicanos. Fue un hombre con visión. Le dio pertenencia nacionalista al país. A ver, permíteme, Ricardo, propiedad de un partido político que nos avise. Déjame que conteste Luis Sánchez sobre este punto específico de Lázaro Cárdenas y luego va tú, Ricardo. Veamos el nivel a donde quieren llevar estas situaciones. Consultar con la Ouija, bueno, digo, ya hablan con él, que nos avisen. Que despropósito. A ver, mire. Pero ¿no te convence esto de que es palabra por palabra? A ver, de que es palabra por palabra, en efecto, pero de que Lázaro Cárdenas haya establecido en aquel entonces que las empresas tendrían parte de la renta petrolera o que tendrían parte de la utilidad o la utilidad compartida, pues eso por supuesto que eso es una falsedad, eso es una vil mentira. No estaba así, y hay que recordar, en aquel entonces lo que se prohibía pues eran las concesiones, justamente. Eso fue lo que se les retiró a las empresas. Pero hace 75 años, pues no teníamos al Pemex que tenemos hoy. Nosotros podemos demostrar fehacientemente que Pemex es una gran empresa, y no es lo que nos están vendiendo aquí, de que en unos cuantos años ya será obsoleto y ya no servirá para nada. Ellos mismos lo están presumiendo allá afuera, el mismo gobierno federal está presumiendo en el exterior. En Nueva York hace unos cuantos días hicieron una presentación de Pemex, donde la colocan a nivel mundial como las mejores. Aquí está la presentación, es una presentación pública. Costos de producción de Pemex, $6.84 por barril, y la comparan, por ejemplo, con las otras empresas, con Statoil, y es la que mejor costo de producción tiene, ¿no? Los costos de exploración y desarrollo es la segunda mejor. Pero entonces tu punto, Luis, es Pemex hace bien las cosas, pues dejemos que Pemex haga... No, reforcemos a Pemex con un poco más de recursos para permitirle todavía mucho más crecimiento, pero el discurso son dos: uno el que nos dan a los mexicanos y otro el que les dan a los empresarios allá afuera, y son completamente distintos. Eso es mentirle a la sociedad. Ricardo Anaya del PAN. Primero, sobre el tema del general Cárdenas, sí quisiera hacer una referencia a ambos. Por supuesto, nuestro respeto al general, pero francamente este asunto de que el texto es palabra por palabra la del general Cárdenas, sí es un buen argumento político, pero francamente me parece patético que en lugar de estar hablando de los beneficios que hoy traería una reforma de esta naturaleza, estemos discutiendo si regresamos o no a un texto escrito hace 75 años, como si la realidad de México y del mundo fuera la de hace 75 años. Francamente creo que es un debate de muy poco nivel de andar discutiendo si el texto es idéntico o no al de la época del general Cárdenas, de lo cual hace ya 75 Mira, años. Leo, tal vez el PAN perdió el poder porque nunca entendió la visión de Estado. Y yo creo que el presidente Peña Nieto lo que adoptó fue un modelo para no polarizar al país, de un tema de una carga ideológica indiscutible. Segundo, qué bueno que Luis Sánchez reconozca que sí es el texto del general. Yo le informo a mi compañero y amigo Luis Sánchez que el concepto de contratos de utilidades compartidas está en la ley reglamentaria producto de esa reforma constitucional de 1940. Pues no hay mucho por qué brincar si el suelo está tan parejo. Nosotros hemos adoptado una estrategia entendiendo que no podemos sacar una reforma de este calado sin construir acuerdos. Nosotros no nos colocamos en la polarización de ambos lados. Y creo que si la convergencia de todos, bajo nuestras grandes diferencias, es entender la necesidad de una reforma profunda al sector de la energía, pues más que entrar en descalificaciones, pongámonos a analizar cada propuesta en sus méritos, que cada una lo tiene, hasta el político que sirve para construir acuerdos, y vayamos a tomar la reforma necesaria. Mira, a Luis le tocó construir la del 2008. Hoy podemos evaluar la del 2008 más allá de palabrería, con resultados tangibles en estados de resultados financieros, de ingresos. No funcionó. Lo posible no alcanza para que este país. Que por cierto también la celebraron en Los Pinos, dice Luis, oye, pues nada más va a dar lana 5 años. Permitió, hay que recordar. Ahorita que decía Luis, nada más va a dar recursos 5 años. Pues no le vayas bien a Peña Nieto, pues espero que no sea ese el objetivo. No, si hay una que da para 20, para 100,
en la visión de ellos discutámosla, hombre. A ver, pero entonces déjenme y les hago una pregunta claramente a cada uno de los tres. Y nos queda un minuto, así que tienen que ser. ¿Ustedes, Luis Sánchez, están dispuestos a moverse hacia el centro para llegar a un acuerdo o su posición es inamovible? Nuestra postura, y la vamos a dar a conocer el próximo lunes a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución, nuestra propuesta integral, y tiene que ver con rescatar a Pemex, y tiene que ver con fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque aquí no lo hablamos, pero también van a privatizar. ¿Están dispuestas a moverse hacia lo que quiere el PRI o no? Estamos dispuestos a modificar la Constitución. Bueno, que quede claro. Ricardo Anaya, ¿ustedes están dispuestos a moverse hacia el centro para llegar a un acuerdo con el PRI? No es un tema de polos y de centros, sí estamos dispuestos a movernos a donde tengamos que ir para que se generen más empleos, para que baje el precio de la gasolina, el precio de la luz. Discutamos eso. Y bueno, me tengo que ir a una pausa, ahorita te pregunto a ti, Penchina, porque tú te puedes ir hacia la derecha o hacia la izquierda. No, pero regresamos en un momento más. Quedarme. Y Luis Sánchez del PRD, el diputado Ricardo Anaya del PAN, y me quedé con la posición de Luis Sánchez, que por cierto, muchas gracias, nos diste aquí la nota y que van a presentar, no sabíamos. En este noticiero, sí, en efecto, el lunes es la presentación de nuestra propuesta, de nuestra iniciativa, estará las y los legisladores federales, estatales, direcciones del partido en los estados, el nacional, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, esperemos que esté Marcelo, estaremos todos ahí reunidos. Vamos a dar a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Una primicia para Así es, pues ahí está. ¿Ya subió tu rating? Ya subió, ya podemos poner la de... Bueno, pero decía Luis Sánchez que ellos son inamovibles, ellos no van a cambiar su postura, no quieren cambiar la Constitución, que quede claro. Ricardo Anaya del PAN decía, nosotros sí estamos dispuestos a movernos, digamos, para llegar a coincidencias, para tratar de buscar una coincidencia con pues en este caso supongo con el PRI, ¿no? Siempre y cuando, y lo dejo con toda claridad, se nos convenza de que existen modificaciones que son más benéficas para los mexicanos y para el país. Porque si los planteamientos van a ser para evitar que se polaricen otros, ese no es el papel que nos corresponde jugar a nosotros. A nosotros nos corresponde decir lo que el país necesita para que haya empleo, para que baje el precio de la gasolina, para que baje el precio de la luz, para que crezca la economía, para que haya gas más barato. Ahora, eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Ahora, el beneficio, David Penchina, de estar en el centro es que o te puedes mover hacia la izquierda y estar de acuerdo con el PRD, que sería no sería abrir ahí al capital privado en exploración y explotación, o te puedes mover hacia la derecha para tratar de llegar a coincidir con el PAN. ¿Es la postura del PRI? Sí, lo que nosotros sí tenemos muy claro es nos podemos mover todo lo que sea necesario para que sea bueno para el país, que en el fondo es lo que plantea Ricardo. Lo que hoy nosotros también estamos convencidos, y quiero ser muy claro, es que se necesita una modificación constitucional, porque la mediocridad de las reformas posibles del 2008... Entonces moverse hacia el PAN. No, a un concepto, porque yo no descarto, y lo digo abiertamente, que la buena noticia que nos tenga preparada el PRD para el lunes, que ojalá así sea, haya muchas coincidencias en legislación secundaria. Lo que estoy diciendo es que para nosotros ya está probado que la actualización del modelo constitucional en materia energética es indispensable. Seguramente en el camino, con lo que presenta el ingeniero Cárdenas, con el PRD, en secundarias habrá, te aseguro, coincidencias de los tres partidos. Y nosotros estamos dispuestos a movernos para construir acuerdos de la reforma necesaria del país. Ya este rollo de lo posible, yo creo que ya demostró sus insuficiencias y el país no puede esperar más en materia. Te voy a dar la mejor prueba, Leo. Somos una de las 10 economías con las reservas de gas más grandes del mundo. ¿Cómo es posible que nos neguemos a un debate profundo, constitucional, cuando estamos importando 1/3 de lo que se consume, por lo menos, hay datos que dicen que es más, a precios más caros, que tienen noqueada la industria nacional? El tema del gas, Ricardo Anaya y luego Luis Sánchez. Porque coincido con lo que está diciendo David Penchina, creo que estoy obligado a decir que eso que él ahora está diciendo, el PAN lo dijo en 2008 y antes.
Y estas reformas no se hicieron porque en su momento el PRI no estuvo dispuesto a construir esa mayoría con nosotros. Y en el PAN lo reiteramos. Por cálculos políticos no vamos a dejar al país fuera de la posibilidad de crecer. Nosotros sí le vamos a dar al país la reforma que necesita, porque antes que las votaciones y que el cálculo político está el bienestar de los mexicanos, la generación de empleos, y por eso ¿Eso está condicionada a la reforma electoral? Lo digo con toda claridad. ¿Y por qué? Y lo digo desde el anuncio y con transparencia, y le agradezco a David que lo ponga sobre la mesa. Si no hay normalidad democrática en una nación, no va a haber crecimiento económico y desarrollo social sostenido durante un periodo prolongado. Hombre, México es un ejemplo clarísimo. Del fraude electoral pasamos a los gobiernos corruptos, de los gobiernos corruptos al autoritarismo, a las devaluaciones sexenales, a las hiperinflaciones que superaban el 100% anual. Sí necesitamos normalidad democrática para que cuando vayamos a estas reformas, el crecimiento económico y el desarrollo social sean sostenidos. Sí es tan importante la reforma política electoral que el país necesita, no la que el PAN necesita. ¿Por qué no es condición, David? Porque no es... Con eso me quedo. Necesitas la respuesta completa. No es condición porque estamos planteando la reforma política electoral que el país necesita, no la que el PAN necesita. Si tú me demuestras que en uno de los aspectos de la reforma política el PAN sería el beneficiario, entonces yo estaría de acuerdo en que sería una condición. No es el caso. Nosotros no vamos a negociar, el PRD no va a negociar nada a cambio de la reforma energética. Eso debe quedar muy claro. Nosotros sí creemos que debemos organizar la discusión de los diversos temas que son muy relevantes, y me parece que este tema de la energía, como el de la reforma fiscal, tiene que ser pues hacia el final, ¿no? Porque antes tenemos muchos otros temas que abordar, como es la reforma política electoral, como es la transparencia, una reforma anticorrupción, que por cierto Primero se ha negado a sacarla. Sí, por supuesto que tenemos que ir por esas, y creo que esas tendrán que esperar su turno. Sí. Eso. Pero a ver, el gas, yo me quedé con la porque lo que metimos otro tema que creo que es indispensable precisar. Mira, este mismo debate igualito, Sí. Ya se dio en el 97, ya se dio en el 2001-2002, ya se dio en el 2005-2006. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿De qué estás? ¿Pero cuál? Esto de las negociaciones, ¿de qué a cambio de qué? Pero pues esa es la política. Y esa es la política y no hay que espantarse. Yo entiendo, no con un lenguaje tan florido como el de Ricardo, así de que la patria y la reforma electoral en este país, oye, lo creo, los últimos 20 años... No, pero ¿quién era lo político? Yo también lo creía, no te preocupes, ese no es el problema. El asunto es que dicen, bueno, pues es que si no, pues lo fiscal y lo energético puede esperar. Miren, les voy a decir que no puede esperar. La mitad de la población en pobreza, la infraestructura, los costos políticos de los gobiernos que ya ha habido alternancia, que hoy creo que ustedes del PAN, por ejemplo, afortunadamente los del PRD no todavía, pues se han dado cuenta que si lo hubieran hecho a este país se le pero no vayamos a un falso debate. Yo no creo que se negocia nada a cambio de nada. Regresemos al tema. Es que podemos caminar en cuerdas separadas y avanzar en todos los vamos, a ver, yo sí quisiera la opinión de Luis Sánchez del PRD del tema del gas. México es un país superavitario en reservas en gas, al parecer, pero estamos teniendo que importar. ¿Y ustedes piensan que Pemex podría hacer esto solito? A ver, por supuesto que hay unas enormes reservas de gas como de petróleo. Sí. El problema es que durante los últimos 30 años no se le ha permitido a Pemex su desarrollo, y al contrario, se le ha sacado todo el dinero que le podemos sacar, porque es un dinero muy fácil para los gobiernos. Pero eso ya ahora, a partir de ahora, la propuesta de ustedes es quitarle, o sea, que Pemex ya no pague ese dinero a la Secretaría de Hacienda. Poco a poco debe dejar de pagar todo lo que nos paga Pemex para poder invertir en sí misma, y en 5 años podría Pemex ya estar, por supuesto, que yendo a explotar lo que tenemos de gas y otros, por supuesto, el petróleo y muchos verdaderamente corto. Lo otro es entregar esa riqueza a los particulares, porque en esto de los contratos, pues ahí vas a ver cómo se va a establecer, hasta el 50 o más % de las ganancias se la va a llevar el particular. A ver, Ricardo Anaya.
tema del gas es fundamental. Entendámoslo así de claro. En Estados Unidos, que son nuestros vecinos, resulta que en este momento hay más de 30,000 pozos activos que hoy están sacando gas, que ha permitido que el precio del gas haya bajado y que hoy la gente paga muchísimo menos cara la luz de lo que pagaba antes. Eso es una realidad. ¿Y qué ha pasado en México? Que en México en 2011 perforamos un pozo y en 2012 llevamos perforados 7 pozos. Y ellos tienen 30,000 o más pozos activos. Es verdaderamente absurdo que no lo estemos haciendo, porque eso sí es no aprovechar la renta. Pero lo que dice Luis es que no lo hacemos porque hay un vampiro que se chupa toda la sangre que es la Secretaría de Hacienda, que se lleva todo. Entonces, si le dejaras el dinero a Pemex, es que ese no es el motivo. México sí podría hacer. Bueno, entonces, ¿y por qué? Porque ese no es el motivo. Primero, porque Sí, estoy de acuerdo. Lo puse bien. nosotros sostenemos Sí. Pemex no tiene los recursos. Luis dirá, no se los lleve la Secretaría de Hacienda y tendrá los recursos. Y que nos diga Luis qué vamos a hacer con el presupuesto de egresos de la Federación. Ese ya es otro Pero es el mismo problema. Hay que recordarle, pero el lunes por favor, déjame concluir. Hay que recordarle al auditorio que más del 30% del presupuesto viene de Pemex. Entonces, si se lo quitamos a Pemex, ¿quién va a pagar oportunidades, el seguro popular, las carreteras? Vamos a tener que subir problema. El presupuesto del DF. Segundo problema, No, si lo Leo. hacemos- No es solo un problema de recursos. Segundo problema, Pemex no tiene la estructura. No es lo mismo perforar un pozo en Cantarell, que en las mejores épocas daba 20,000 barriles al día, que en una hectárea en Tamaulipas perforar 16 pozos de shale gas. Requiere una estructura completamente diferente. Como se está logrando en el mundo la explotación del gas en yacimientos no convencionales, shale gas, es no mediante un monopolio público, que el PRD nos diga en qué parte del mundo hay una empresa que ella sola haga todo lo que ellos pretenden que haga Pemex y que además lo haga bien. Que nos diga Luis Sánchez. Una queremos. Pero si Pemex, ¿quién construyó Pemex? No, Si no fueron el una desarrollo empresa en el mundo, no fue acaso con el seriedad. desarrollo de los trabajadores, Una incluso de empresa, nuestros técnicos, nuestros profesionistas quienes desarrollaron la infraestructura, en gran parte de la infraestructura de Pemex. ¿Por qué no creemos en los mexicanos? Sí creemos ¿Por qué en no los hacemos un mexicanos. modelo? ¿Por qué no hacemos un modelo mexicano? ¿Por qué tienen que estar entregando la riqueza al extranjero? O sea, esa es la visión, esa es de fondo la visión. Que ustedes son entreguistas, nosotros somos nacionalistas. No lo aceptamos. ¿Tenemos tecnología para aguas profundas? No, bueno, pues está... Si la tenemos, No está ahora es un desarrollada, dato que pero... nosotros no conocemos. A ver, hemos perforado pozos en aguas profundas, ¿sí o no? Nosotros no. ¿No? A través de terceros, de empresas extranjeras, Junto con que por Pemex, negarnos, Pemex, tener una legislación mexicana que dé acceso Llevamos a capitales perforados dos privados en pozos nuestro en país, profundas. estamos dándole a ganar. A ver, tú dices quién gana con estos nacionalistas. Sí, contratistas. Digo, me toca, ¿no? Sí, te toca. Pues los que venden gas en Estados Unidos y en Perú, en lugar de que hagamos inversión en el país y pongamos los fierros a trabajar en el país y los ingenieros del país tengan empleo en su tierra, eso es lo que estamos logrando. Lo que hay que entender es que el paradigma del petróleo fácil se acabó. Y se acabó porque nos lo acabamos, el de aguas someras, el de tierra, que le rascabas y salía fácil. En lo que desarrollamos no solo buena tecnología, Pero Luis, no hicimos tecnología. que No, Pemex sí la puede hacer. no se puede. Bueno, perdónenme, pero Pero le quitaron a Pemex toda la posibilidad de Tiene desarrollo. cada El Instituto Mexicano del Petróleo los cada uno tiene 20 acabaron. segundos, porque ya nos tenemos que ir. No. 20 segundos al señor Anaya, Ricardo Anaya. No se vende en la postura del PAN ni un tornillo de Pemex, no pretendemos privatizar, estamos poniendo sobre la mesa lo que se necesita para generar empleos, para que haya gas más barato, luz más barata y para que baje el precio de la gasolina. Esa es la postura Muy del bien. PAN. Ricardo Anaya, ahora Luis. David Penchina, que le está echando porras aquí a No, Ricardo estoy Anaya. contando los 20 segundos. No, agradecerte, Leo. Decir que este es un debate que empieza. El Senado lo ha dicho y lo vuelve a reiterar. Estarán las puertas abiertas para oír. Los invito a tener un debate de verdades completas, sin rasgarnos las vestiduras, sin falsos nacionalismos. México va a ser con más empleo, con más infraestructura, con más educación, y la renta petrolera en manos del Estado mexicano, si la maximizamos, lo podemos lograr. Luis Sánchez del PRD.
Bueno, pues no vamos por la privatización del petróleo. Nosotros tampoco. Vamos por el rescate Nadie va por de Pemex y el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Y sí, no las venden, venden el petróleo. Ese es el problema, ¿no? Están vendiendo nuestro petróleo. Bueno, yo si quieren, los volvemos a convocar la semana que entra, porque todavía tú no puedes, pero bueno, vendrá alguien, vamos a que hacer mesas, porque fíjate, lo que sí nos han mandado muchos twitters y muchos comentarios por vía telefónica es el tema de la corrupción de Pemex. Hay que entrarle. No se abordó. ¿No se abordó? Digo, no se abordó en la semana pasada en esta mesa. Se acaba con competencia, Leo. Bueno, vamos a discutirlo. No son monopolios. Porque sí, me quedo Como con si las empresas internacionales. a ver, la gente que nos mandó Buenas comentarios diciendo que qué onda con Romero Deschamps, con el sindicato, con la corrupción. Hablemos. Que por qué no hablamos de la corrupción de Pemex. Tienen ustedes toda la razón, hablemos del tema de la corrupción de Pemex y si esta reforma va a solucionar eso o no. Gracias Ricardo Anaya, Gracias a ti, Leo. del PAN, gracias David Penchina del PRI, gracias Luis Sánchez del PRD. Leo, muchas gracias. Gracias. La presentación, por cierto, el lunes a las 11 de la mañana En el Monumento a la en el Monumento de la Revolución. Continuamos.